Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a hacer algo novedoso. Vamos a predicar los dos. ¿Amén? ¿Sí? Estamos acostumbrados siempre al uso, que pasa uno, comparte la palabra, nos lee unos versículos. Hoy vamos a romper los esquemas. Y hoy vamos a compartir la palabra del Señor entre los dos. Se nos ocurrió la idea de que para recordar la resurrección de Jesús, ya es que hemos escuchado tantas veces esta prédica, ¿qué podemos hacer diferente? Pues bueno, vamos a predicar entre los dos. ¿Y qué vamos a predicar? Pues, ¿sabéis que en la Biblia hay más de 300 profecías que anunciaban desde el Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías, que nacería, que viviría, que moriría en una cruz, que estaría 3 días en la tumba, que resucitaría? Y como vimos que son 300 profecías, y tiene tela esto, y queremos nombrarlas a todas, tomamos la decisión que 150 para Olga y 150 para mí, y nos tiramos un buen rato aquí hablando de profecía. ¿No es así, no? No, no es. Hemos escogido las profecías mesiánicas, aquellas que hablan de Cristo, el Cristo que vendría, pero las relevantes para la fecha que estamos viviendo. Entonces no va a ser una predicación al uso, como solemos hacerlo, sino va a ser más un tipo de recordar todos los profetas o algunos de aquellos que predicaron de que Cristo vendría, pero también veremos el cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿eh? Así que, atenti. El Mesías, según el profeta Jacob, sería descendiente de la tribu de Judá. Hemos visto el león de Judá, ¿a que sí? Él sería descendiente de la tribu de Judá. ¿Cuántas tribus tenía Judá? ¿Cuántas tribus había en el pueblo de Israel? 12, pero él vendría de una tribu, la tribu de Judá. Y esto lo profetizó Jacob. ¿Y sabes cuántos años antes de que Cristo viniera profetizó esto Jacob? 1400. 1400 años antes, dice: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos, de todos los pueblos del universo. Es una profecía sobre el león de Judá que vendría, sobre el príncipe que habría de venir. No te olvides del dato, 1400 años antes que viniera Cristo. Cariño, ten misericordia a la congregación. Son 300 y si con cada una vamos a estar tanto tiempo, no vamos a dar las 300. Vamos a hacer así: Olga va a ir mencionando la profecía y yo voy a ir relatando el cumplimiento. Jacob había anunciado de que vendría de la tribu de Judá. Si leemos la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 3, ahí vemos que se hace una lista de hijo de quién, hijo de tal, hijo de Pascual, y entre todos ellos menciona hijo de Fares, hijo de Judá. También lo mismo lo menciona en Mateo, capítulo 1, versículos 2 y 3, hace la genealogía y está mencionado definitivamente de que de Jesús descendía de la tribu de Judá, cumpliéndose así la profecía. 735 años antes que Cristo viniera, uno de los profetas menores, el profeta Miqueas, anunció que Jesús nacería en la ciudad de Belén. Eso estaba registrado en la palabra 735 años antes que Cristo naciera. Dice: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. En ese tiempo había era una época muy difícil para el pueblo de Israel y se buscaba una persona que los liberara de ese pueblo. Y sabes,
Jerusalén estaba muy cerca de Belén, dice que estaba apenas unos kilómetros. Pero Dios no escogió la ciudad de opulencia, la ciudad renombrada, la ciudad importante para hacer que el Mesías vendría de ahí. Él escogió una ciudad pequeña como Belén. Belén significa casa de pan y Efrata significa fructífero. ¿Sabes? Yo creo que aquí hay una aplicación práctica que Dios nos quiere demostrar. Dios no se deja llevar por las apariencias, sino que a lo vil y a lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a aquello que se cree inteligente llevando la palabra de Dios. Creo que no cabe ninguna duda de que esta profecía se cumplió tal cual estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Dice que el Nuevo Testamento nos relata en Mateo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. También Lucas nos relata, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. Profecía cumplida. El profeta Isaías, uno de los profetas mayores, él adelantó, él escribió 700 años antes que Cristo naciera, que el Mesías nacería de una virgen. Las profecías de Dios se cumplieron una tras otra al pie de la letra. Bendito sea Dios. Tenemos un Dios veraz, un Dios verdadero. Tenemos la palabra de Dios profética más segura. La palabra en hebreo, la palabra virgen es alma. En las Escrituras encontramos alma para definir. ¿Qué define esta palabra? Que el Mesías nacería de una virgen, una adolescente, una joven casi adolescente que nunca había conocido varón. Ya el profeta lo estaba diciendo tantísimos años antes. Y esa era la prueba de que una virgen, imposible para los hombres, imposible, tendría un hijo. Y vemos que la palabra de Dios se cumplió 700 años después. Claro, también conocemos las Escrituras y la palabra de Dios dice de que Jesús nació de una virgen. Dice la palabra de Dios, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que mantuvieran relaciones, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lucas también nos refiere en su Evangelio que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así que los 700 años después, tal como se había anunciado en el Antiguo Testamento, se estaba cumpliendo esta palabra. Y yo no sé cómo lo estáis llevando. ¿Ya estáis aburridos? ¿Ya estáis dormidos? Estáis preguntando, ¿y cuántas habrán escogido de las 300? ¡Qué pregunta! Pues vamos adelante, porque esto tiene relevancia y tiene mucho significado para nosotros en este tiempo. Las cuestiones que se habían profetizado en el Antiguo Testamento son importantes para cada una de nuestras vidas, porque eso afirma que lo que creemos es verdad. Y si Jesús nació de una virgen, lo que quería afirmar la palabra de Dios es que se cumpliría con lujo de detalles. Cada uno de los detalles de las profecías se cumplirían. Jesús, el nombre de Jesús es Emmanuel, que es Dios está con su pueblo, Dios con nosotros. Gloria a Dios. ¿Está Jesús con nosotros? Amén. El nombre, según el profeta, que recibió sería, llamarás su nombre Immanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sabes, pueblo de Dios? Anímate,
Alégrate. Hoy es día de gozo, todos los días son de gozo, porque Él está con nosotros. Porque el Emmanuel, el ungido, el Mesías que había de venir, vino tal como estuvo profetizado y aún sigue estando con nosotros. Si eso no llena tu corazón de alegría, ¡uy! Yo me voy a mi casa. El Mesías, según el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, dijo Isaías que el Mesías nacería como un niño. El Mesías vendría a ser el Salvador del mundo. Y Dios podía haber mandado un ejército. Dios podía haber mandado una legión de ángeles. Dios podía haber mandado a alguien muy poderoso. Sin embargo, no. El Mesías nacería como un niño pequeñito e indefenso. Dice, porque un niño nos es nacido. Gloria a Dios que ese niño nació. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable. ¿Qué más? Consejero. Gloria a Dios, es nuestro consejero. Él es el que nos da los mejores consejos. Dios fuerte. No es un Dios ahí de escayola, de piedra, de cartón, de nada. Es Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz, gloria a Dios, y dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová hará esto. Y esta profecía de que Jesús, el Mesías, vendría como un niño, se cumple perfectamente en la palabra de Dios. En Lucas 2:10, por ejemplo, nos dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay una cosa interesante en esto. Jesús vino, el Mesías vino, en la forma de un niño indefenso. ¿Te has puesto a pensar si Dios podía haber programado que viniera de alguna otra manera? ¿Se te ocurrió imaginarte? Dios no tenía la posibilidad de que Jesús se presentara así por las buenas como hombre y se cumpliera el ministerio de Jesús, llamara a sus discípulos y hiciera todo lo que está el plan, el programa que Dios tenía. No era posible. Claro que era posible, para Dios era posible. Sin embargo, a Dios quiso de que el Mesías naciera como un niño indefenso y que se desarrollara y creciera y luego cumpliera el ministerio. Y así se profetizó y así se cumplió al pie de la letra. Es extraordinario estos detalles de la palabra de Dios cumpliéndose tal y como habían sido anunciados. Isaías también profetizó, el Mesías, el que vendría, el Salvador, sanaría ciegos, sordos, cojos, mancos, enfermos mentales, y todo esto liberaría a los endemoniados, y todo esto lo profetizó 700 años antes que Cristo viniera. Dice Isaías 35, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. Cuando vino Jesús, al venir como un niño, vino indefenso, y yo creo que si nosotros hubiéramos estado en aquella época, nos preguntaríamos, ¿y será este? Nos plantearíamos, ¿será este el Mesías? Que sí hace cosas, pero ¿será este? Las personas que vivieron en aquel entonces tuvieron esas dudas. Y la palabra de Dios nos dice que antes de que se desarrollara el ministerio de Jesús, hubo otro, Juan el Bautista, al cual
le siguieron muchos discípulos que los bautizaban el bautismo de arrepentimiento, el bautismo de Juan. Cuando se levanta, Jesús es bautizado y comienza su ministerio, los discípulos de Juan, por encomienda de Juan el Bautista, se acercan a Jesús y le hacen esa pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Tenían dudas, ¿no? Y entonces él le dice: cuando pues los hombres vinieron, los discípulos de Juan el Bautista, nos ha enviado para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y en esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. ¿Por qué la Biblia nos relata esto de esa forma? ¿Por qué no le dice: sí, soy yo el que ha de venir, no hay que esperar a otro? Sencillamente Jesús demostró con hechos que se cumplía la profecía, que Juan el Bautista y sus discípulos lo conocían perfectamente. Así que las señales evidenciaron de que él era Mesías. ¡Qué maravilla!, ¿no? Gloria a Dios. Y mira, esto, la fecha que estamos viviendo, antes de Cristo, se profetizó que el Mesías sería el Cordero de la Pascua. Él era el Cordero de la Pascua que había de venir. Dice en Éxodo: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Sangre, la sangre os será por señal. ¿Qué vertió Cristo por ti en la cruz del Calvario? Si lo sabes, dilo en voz alta. ¿Qué vertió Cristo por ti en la cruz del Calvario? Sangre preciosa, con la que nos redimió. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá de vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Convocó así Moisés a todos los ancianos de Israel y le dijo: sacad, tomaos corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Es una cosa que a veces inclusive no la tenemos siempre presente. Recordamos Semana Santa, son días festivos. Recordamos que Jesús fue crucificado y que fue muerto y al tercer día resucitado. Y eso es lo que recordamos. Sin embargo, el pueblo de Israel ya celebraba 1400 años antes la Pascua, que era un recuerdo, era una fiesta, una celebración especial, recordando de que de que Dios los había salvado de la muerte en Egipto a través de la sangre de unos corderos, y era la Pascua, la celebración de la Pascua. De hecho, Jesús fue muerto el día antes de la celebración de la Pascua. La Biblia nos dice que era el día de preparación de la gran fiesta. En algunos versículos también dice, era el día antes de la Pascua judía. O sea, el pueblo de Israel estaba preparándose para recordar que habían sido liberados de Egipto a través de la sangre de un cordero. Y ese mismo día muere el Cordero de Dios. La sangre de Jesucristo es derramada por nuestros pecados el mismo día que el pueblo de Israel celebraba la redención de Egipto. Y hay una coincidencia, y hoy nos quedamos con la crucifixión y la muerte de Jesús y la resurrección, pero hay algo que viene de mucho antes, y el pueblo de Israel lo tenía muy claro. Así que cuando el Cordero es sacrificado, Cristo es sacrificado allí en la cruz, enseguida a los judíos se les vino a la mente, esto es igual que la Pascua que celebramos nosotros. El Mesías sería rechazado por su pueblo. Se profetizó 700 años antes de Cristo. Dice el profeta Isaías, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, no hay hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Y dice en otro versículo también el profeta Isaías, despreciado y desechado.
entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Bendito sea Dios, que creo que el momento de más sufrimiento de Jesús fue en el Getsemaní, cuando derramó lágrimas de sangre, sabiendo el sacrificio que tenía que pasar, lo que le esperaba por delante. Bendito sea Dios que Él fue despreciado y fue rechazado por los hombres con un solo motivo: ir a la cruz por nosotros. Sí, eso se cumple en varias oportunidades en la vida de Jesús. El que ha sido despreciado y desechado. Desde luego que cuando lo crucifican es porque es desechado y despreciado por su pueblo mismo. Crucifícale, crucifícale. Pero hay un versículo que deja muy claro esto y lo evidencia. Y a mí me conmueve porque son los versículos que menciona Juan en su primer capítulo. El versículo 10 dice: pero el mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice el 11, que un versículo que es terrible, dice: a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron, cumpliéndose la profecía de Isaías que sería desechado. Pero ¿saben lo que a mí me gusta? Es el versículo 12. A los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio el derecho, nos dio la potestad, nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Así que, lástima, pena, dolor por aquellos que lo han desechado, pero los que los hemos aceptado, para nosotros es vida eterna. ¿Qué celebrábamos el domingo pasado? ¿El domingo de Ramos? Sí. Así lo llama, así la Biblia no lo llama así, el domingo de Ramos. Pero lo que lo llama la Biblia, ¿qué es? La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y sabes, el profeta Zacarías lo había profetizado, que así sería 480 años antes de que Cristo entrara en Jerusalén. Y dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Se cumplió la profecía. Amén, gloria a Dios. Juan 12, 13 al 15 dice: tomando ramas de palmera, y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como estaba escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Interesante de que Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, vino montado humildemente en un asna, entrando triunfante en la ciudad de Jerusalén, aunque sus seguidores tenían una idea diferente de lo que era lo que se esperaba. Ellos pensaban de que Jesús se levantaría como un gobernador, y sin embargo lo que iba era a morir en la cruz. Gloria a Dios por ese sacrificio perfecto que hizo Él una vez y para siempre. 1400 años antes de Cristo está profetizado en los Salmos que el Mesías sería traicionado por un amigo, por alguien en quien Él confiaba. Qué detallista que es la palabra de Dios. Porque no dice sería traicionado solamente, dice sería traicionado por un amigo, alguien en quien él confiaba. David es el autor de este salmo, el Salmo 41, y vivió 500 años antes del profeta Zacarías. Hay dos profecías muy enlazadas, y Zacarías vivió más de 500 años antes de Cristo. Sin embargo, las profecías de el salmista y de Zacarías se cumplieron al pie de la letra. Dice que Jesús fue traicionado. Y no fue traicionado por alguien que él no conocía, sino por uno de los suyos. ¿Hay alguien que se durmió? ¿No? No me lo muevas.
¿Jesús fue traicionado por un amigo? ¿Por alguien conocido? ¿Alguien de confianza? Uno de su círculo de amistad estrecha, uno de sus 12 discípulos, Judas Iscariote. Dice que habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Cuando estaban reunidos allí en la cena antes de ser entregado y ajusticiado. Y respondió Jesús también: a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. El cumplimiento de esta profecía, junto con lo que vamos a ver a continuación, es extraordinario en los detalles. Como decía Olga, un amigo, y lo que viene ahora, aún más asombroso. Completando la profecía anterior, el Mesías, según el profeta Zacarías, sería entregado por 30 piezas de plata. Ni una más, ni una menos. Lo asombroso de todo esto es que se profetizó 480 años antes de que esto sucediera. Dice Zacarías: les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Dice Mateo 26, uno de los versículos: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, al detalle. Y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarle. Cada punto de estas profecías, la anterior y esta, un amigo, y ese amigo por cuánto lo traicionaría. Si prestamos atención con cuántos detalles la palabra de Dios especificaba que Jesús cuadraba perfectamente en que era el Mesías que estaba esperando. ¿Qué propósito perseguía la palabra de Dios con todo esto? Sin lugar a dudas, generar al lector, generarnos a nosotros la plena confianza que lo que la palabra de Dios dice se cumple sí y se cumple amén, siempre, con todos los detalles. Debemos aprender a confiar en la palabra de Dios sin dudar ninguna de las cosas que allí nos dice. ¿Qué hizo Jesús cuando fue entregado? ¿Se rebeló? ¿Gritó? ¿Se defendió? ¿Pataleó? ¿Salió corriendo? ¿Huyó? No. Él cayó. Él no se defendió. Él permaneció en silencio durante toda su acusación. Dice el profeta Isaías, 700 años antes que esto ocurriera: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esto se cumple en el Nuevo Testamento. Leemos, por ejemplo: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, dice la palabra de Dios, callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lo estaban ahí presionando. Sin embargo, Jesús calló y no dijo absolutamente nada. Gloria a Dios. El salmista dijo que el Mesías agonizaría teniendo sed. Y lo dijo 1400 años antes de que Jesús fuera crucificado. Dice el Salmo 69, 21, me pusieron además hiel por comida, y en sed me dieron a beber vinagre. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Como verás, ya nos hemos acercado a la cruz del Calvario, o sea que ya estamos llegando, ya pasamos por el nacimiento, pasamos por el desarrollo, ahora estamos ya en la crucifixión. Y recordamos una de las 7 palabras que están reflejadas en la palabra de Dios en la Biblia,
que fueron dichas por Jesús cuando estaba crucificado. Una de ellas es, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y dice que empaparon una esponja en vinagre y se la dieron a beber. El profeta Zacarías profetizó 480 años antes de Cristo que el Mesías sería traspasado. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Lo traspasaron a Jesús? Se cumplió la profecía. Dice la palabra de Dios, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y yo siempre pensé, digo, cuando mirarán al que traspasaron, nos quedamos con esa imagen del soldado clavándole la lanza allí en el costado y saliendo sangre. Sin embargo, Jesús fue traspasado de 3 maneras diferentes. No sé si has caído en cuenta de ello. Cuando le ponen una corona de espina en su cabeza, las espinas traspasan su cuero cabelludo, es traspasado. Sus manos y sus pies son traspasados por unos clavos y su costado es traspasado. Así que cuando la profecía declara, mirarán al que han traspasado, lo está diciendo con triple convicción de que se cumpliría. Echarían suerte sobre las ropas del Mesías. 1400 años antes de que sucediera esto, se profetizó en los Salmos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver lo que se llevaría cada uno. Ese cumplimiento en Marcos 15:24. Isaías, el profeta, 700 años antes de Cristo, anunció que el Mesías sería sepultado con los ricos. Dice Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La palabra de Dios nos dice que aquella tarde cuando Jesús muere, en concreto dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, como lo vimos hace un momento, en la entrada del sepulcro se fue. Y bueno, como a lo mejor esto se puede hacer muy largo y muy... ¿Cuándo van a terminar? ¿Tienen para rato? Vamos a darle la última profecía. Pero esta es la que encierra mayor poder, mayor potencia y queremos hacerle un especial énfasis a esto. El profeta Oseas, 750 años de Cristo, profetizó que el Mesías resucitaría. Gloria a Dios. Y que resucitaría al tercer día. ¡Qué específicos! Los detalles que nos da la palabra. La Biblia no deja nada al azar. Dice Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. Nos dará vida porque Él resucitaría al tercer día. Y nos resucitará y viviremos delante de Él. Gloria a Dios que se cumplió esa palabra. No dijo solamente el profeta, sí, en algún momento el Mesías que vendrá y que morirá, resucitará. Dijo, al tercer día. Hay sabiduría desde el principio de los tiempos hasta el final. No nos cabe ninguna duda porque venimos diciéndolo durante toda la reunión y la palabra de Dios es la que nos lo enseña de que Jesús resucitó al tercer día.
Dice la palabra de Dios en uno de los tantos versículos que mencionan esto, dice que aconteció que estando las mujeres perplejas de esto, he aquí separaron a aquellas mujeres que fueron a la tumba muy de tempranito el primer día de semana. Dice, he aquí separaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Sabes lo que significa la tumba vacía? Cada uno tendrá una opinión, pero significa que Jesús venció a la muerte. Significa que Jesús venció a Satanás. Gloria a Dios, demostrando que verdaderamente Él era el Mesías que había de venir, tal como los evangelios luego lo demostraron. Y mira lo que dijo Pedro, a este Jesús resucitó Dios y le ha hecho Señor y Cristo, y por siempre será el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que ha de venir. Gloria a Dios. Y damos el redondeo final. ¿Por qué era tan importante? Aunque lo mencionamos recién, era necesario que la gente de aquel entonces entendiera de que Jesús cumplía todas y cada una de los requisitos para catalogar como el Mesías enviado por Dios. Ahora bien, en este tiempo que vivimos, ¿tenemos profecías que aún están sin cumplir? Sí que las hay. Y entonces, el recordar todas las profecías acerca del Mesías y que han sido cumplidas, vienen a darnos a nosotros un aval de que aquellas palabras que leemos en la Biblia acerca de lo que está por venir se cumplirán, sí y amén. Déjenme leer estos versículos. Dice Jesús, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esto está en Hechos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Junto a los discípulos se pusieron 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, iglesia de Altea, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y Apocalipsis lo sella, el último libro de la Biblia sella con estas palabras. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Creemos las profecías que anunciaban la venida del Mesías. Creamos también las profecías que anuncian de que Jesús viene pronto. Necesitamos declarar como iglesia de que es el tiempo de establecer el reino de Dios en justicia en nuestras vidas y en nuestro entorno. ¿Sabes cómo lo podemos establecer? En medio de la alabanza, en la adoración, en la búsqueda de Dios. Es el Rey que ha sido, que fue y que vendrá. Y te invito en este momento a que te pongas de pie y vamos a cantar la canción que está preparada para que juntos busquemos al Señor como una declaración de que las profecías del Mesías no dejarán de cumplirse. Ahí tenemos una canción que habla acerca de bendito sea el Señor Dios poderoso, aquel que fue, que es y quien vendrá. Bendito sea el Señor Dios poderoso que por siempre reinará.
Canta esta canción. En la alabanza está la bendición. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Señor, por siempre reinará. Por siempre reinará. Aleluya, sí Señor, tú siempre reinarás.